Amén. Vamos a pasar a la meditación de la palabra de Dios en esta noche y vamos a compartir un mensaje que se titula Iglesia, conozca a su enemigo. Iglesia, conozca a su enemigo, Satanás. Bueno, el cristiano tiene luchas espiritualmente hablando. Tiene al menos 3 enemigos poderosos que tratan de destruirnos. Luchamos contra la carne, luchamos contra el mundo y luchamos contra Satanás. Luchamos contra la carne. Actualmente el cristiano está luchando contra su viejo hombre, con ese hombre carnal que traemos todo, con ese hombre pecaminoso que traemos todo y que heredamos de Adán. El apóstol Pablo habla de esa lucha y podemos verlo en la carta a los Romanos, capítulo número 7, versículo del 18 al 23. Romanos, capítulo número 7, versículo 18 al 23. Dice así, Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está hablando de esa lucha que existe entre lo carnal y lo espiritual. En esa lucha que existe entre el hombre viejo y el hombre nuevo, su hombre interior. La lucha que tenemos carnalmente. También la Biblia en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo número 5, los versículos 16 y 17 nos hablan de esa lucha. Gálatas capítulo número 5, versículos 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está hablando a nuestro espíritu para que obedezcamos la ley de Dios. Pero hay una lucha entre lo carnal y lo espiritual, y el deseo de Dios es que andemos conforme al Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4, primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, habla también de esta lucha que tenemos carnal. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Uno de los peores enemigos que nosotros tenemos somos nosotros mismos, porque este está con nosotros donde quiera que vayamos. Es nuestro viejo hombre. Entonces la lucha esa entre lo carnal y lo espiritual. Pero no solamente tenemos lucha contra nuestra carne, también tenemos lucha contra el mundo, que no son los seres humanos, sino es la filosofía del mundo, la moda, las corrientes del mundo que van en contra de nuestros principios como cristianos, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y el mundo está tratando constantemente de arrastrarnos y de llevarnos a su terreno, pero son cosas que van contra nuestros principios como cristianos. Entonces la Biblia dice, no améis al mundo. En primera de Juan, capítulo número 2, si quieren no lo busquen, versículo 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, no son los seres humanos, sino es la filosofía, las cosas del mundo que van contra nuestros principios como cristianos. Santiago capítulo 4,
Ese sí, si quieren lo podemos buscar. Santiago capítulo 4, versículo 4, habla también de estas cosas, de la lucha que tiene el cristiano con el mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ahí entendamos mundo por eso mismo, por la filosofía, por las corrientes del mundo, porque la Biblia nos manda a amar a los seres humanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nos manda a orar, a amar a nuestros enemigos, o sea, es decir, amar a todas las personas. Entonces son las filosofías del mundo, las corrientes del mundo. Es por eso que la Biblia dice en Romanos 12, 1 y 2, dice: no os conforméis a este siglo. O sea, que no nos amoldemos a las corrientes del mundo. Y por último también tenemos una lucha contra el diablo. El diablo constantemente está tratando de hacernos caer, nos está tentando constantemente. Tenemos una lucha espiritual. Vivimos en medio de una lucha espiritual. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, que seamos sobrios, que estemos preparados, que estemos velando, que estemos con la armadura del cristiano para que podamos resistir las acechanzas del maligno. Entonces, hoy vamos a estar estudiando y vamos a profundizar un poquito en este enemigo que tenemos, que es Satanás. Aunque el propósito fundamental de Dios a la hora de inspirar su palabra no fue revelarnos y hablarnos acerca de Satanás, sino de Jesucristo, sin embargo, en partes aisladas de la Biblia podemos ver que Dios nos habla acerca de ese enemigo espiritual que es declarado y que todos lo tenemos. Vamos a ir viendo algunos pasajes y nuestro hermano Bori que nos lea Ezequiel capítulo número 28, mientras que nuestro hermano Leo nos va buscando Isaías capítulo 14. Nuestro hermano Mario nos va buscando 1 Timoteo 4, 1. Nuestra hermana Ligia, Juan 8, 44. Nuestra hermana Tere, segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Miguel, segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 14. Naivi, Santiago 4, 7. Y me quedas para ahorita, Pedro. Entonces, pasa nada, tranquila, vamos a ir viendo y vamos a buscar todos estos versículos. Entonces, cuando la persona lo vaya a leer, los demás escuchamos para agilizar por el tiempo, porque tenemos aquí muchos versículos bíblicos. Entonces, vamos a ver quién era Satanás antes de su caída. Y está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 28, los versículos del 13 al 16. Vamos a ver quién era Satanás antes de la caída. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primeros de tus tamboriles, flautas, fueron preparados en ti en el día y fuiste creado. Tú, querubín, ungido, protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedra de fuego has andado. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Amén. Hasta el 16. Amén. Entonces vemos que Satanás es un ser creado por Dios, es un querubín grande protector. Dios le puso en el Edén celestial, allí estaba, hermoso, perfecto era en toda su creación. Dice que los tamboriles, las flautas estaban preparadas en el día de su creación, por lo que algunos estudiosos de la Biblia piensan
que Satanás fue creado para dirigir la alabanza en el cielo. Nos habla de ahí de algunos instrumentos de música y algunos estudiosos, algunos teólogos afirman que Satanás dirigía la alabanza en el cielo. Entonces este Satanás es un ser creado por Dios, un querubín, grande protector, hermoso, perfecto, creado por Dios. Esto es antes de su caída, pero ahora vamos a ver la caída de Satanás, el pecado de Satanás y el origen de la maldad. Está en el libro del profeta Isaías, los demás lo escuchamos, capítulo número 14, versículo del 12 al 15. Así dice la palabra de Dios: como caíste del cielo, oh Lúcero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Entonces vemos que Satanás dice que se enalteció y quiso ser igual a Dios. Quiso recibir la adoración que únicamente Dios puede justamente recibir. Él quiso ser igual a Dios. Subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. No, Satanás no puede ser. Dios es Dios. Él es el creador del universo. Él es Dios. Y nosotros, los demás, somos creación de Dios, aún los ángeles como los seres humanos, y jamás podremos ser como Dios. Ahí está el pecado de Satanás y dice que fue expulsado del cielo. Ahora Satanás arrastró consigo, dicen que a una tercera parte de los ángeles, que hoy en día se llaman demonios o ángeles caídos o espíritus inmundos. Él arrastró consigo gran cantidad de ángeles. La Biblia nos habla, mucho, cuando Jesús estuvo en la tierra, muchos demonios expulsó, muchos espíritus inmundos que Jesús expulsó de la gente. ¿Se acuerdan el endemoniado gadareno? Tenía tal vez 2000 demonios. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 4:1 lo siguiente, hablando acerca de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, doctrinas de demonios son ángeles caídos que muchas veces perturban a las personas, a gran parte de la humanidad, como hemos visto en los evangelios, en lo que Jesús hizo estando aquí en esta tierra. Ahora, Satanás está en esta tierra para hurtar, para matar y para destruir. Él no está para llevar a cabo los planes de Dios. Él no está para bendecir nuestras vidas. Él está para destruir. La Biblia dice en Juan 10:10, la parte A dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Él ha venido para eso precisamente. Satanás es un mentiroso y padre de mentira. Dice la Biblia en Juan, capítulo número 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces vemos que Satanás es padre de mentira, que él usa la mentira, el engaño, para engañar a las personas. Satanás engaña a las personas para que no sean salvas. Dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo número 4, los versículos 3 y 4, que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta cómo el diablo dice, el Dios de este siglo con minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos? Muchas personas que hoy están renegando de Dios, que están viviendo de espaldas a Dios, son instrumentos del diablo, donde el diablo los tiene engañados, los tiene cegados. Esas son las herramientas del diablo para destruir las almas. La Biblia dice en 1 de Juan, yo se los voy a leer, en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 dice así: sabemos que somos de Dios, nosotros los cristianos, los que hemos creído, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
El mundo entero está bajo el maligno. El Dios con minúscula, el Dios de este siglo, Satanás, engaña a las personas. ¿Se acuerdan en la tentación de Jesús? Cuando el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto a mí se me ha dado y al que quiera yo se lo doy. Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El ser humano fue creado como administrador de la creación de Dios. Adán y Eva eran los administradores, los mayordomos de la creación de Dios. ¿Se acuerdan? Que Dios le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos rinden esa administración al diablo. Al obedecer al diablo y desobedecer a Dios, ellos rinden el control de la creación, en el buen sentido de la palabra, porque Dios nunca ha dejado de dirigir. Dios siempre es Dios, Él gobierna la creación y el diablo es un instrumento en las manos de Dios, pero en el buen sentido de la palabra, el diablo pasó a ser el administrador. Ya que el hombre desechó eso, el diablo tomó ese lugar. También la principal arma del diablo es el engaño, es la mentira. Segunda a los Corintios, capítulo número 11, versículo 14, que dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces Satanás se disfraza como ángel de luz. Él nunca se va a presentar diciendo, soy Satanás, quiero arruinar tu vida, quiero destruirte, quiero llevar tu alma al infierno. Él se disfrazó de una serpiente para engañar a Eva, se disfraza de un hombre bonito para engañar a una mujer, se disfraza de una mujer bonita para engañar a un hombre. Él se disfraza, él nunca se presenta tal y como es. Hoy en día vemos una serpiente y probablemente nos cause miedo, pero en la creación la serpiente no era así. Hoy en día se arrastra como una maldición. Dios le dijo que con sobre su pecho andaría, ahí en Génesis, y que comería tierra, que andaría por el suelo. Pero en la creación no era así. No sabemos ciertamente cómo era, pero no era un animal como hoy que se arrastra. Se arrastra producto de esa maldición. También en 2 Timoteo, para que el hermano Pablo nos busque ese versículo y lo lea. Segunda a Timoteo, capítulo número 2. Segunda a Timoteo, capítulo número 2, versículos 25 y 26, nos habla también de Satanás, que cómo él engaña a las almas para que no obedezcan la palabra de Dios. Segunda a Timoteo, capítulo número 2, ya yo lo tengo, versículo número 25 y 26. Yo lo tengo, Pablo. Dice así, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Se dan cuenta? Cómo el diablo ha engañado, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Entonces hay una lucha espiritual, pero vamos a ver también las armas que tenemos nosotros como cristianos para luchar en esta lucha espiritual. En primer lugar, hay que someterse a Dios. Separados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Qué dice la Biblia? Y Naivi lo tiene ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así de sencillo. Sometámonos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, Él puede tentarnos, pero Él nunca nos va a poseer a un cristiano y nunca nos va a llevar a hacer algo que nosotros no queremos. Simplemente Él puede tentarnos. Pero si nos sometemos a Dios, Él tiene que huir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros los cristianos tenemos poder. Muchas veces la iglesia ora y dice, Señor, danos poder. El poder lo tenemos. Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos, en Hechos capítulo número 1, versículo 8 y 9, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese poder se derramó sobre la iglesia
sobre los creyentes el día de Pentecostés. Entonces cada creyente hoy en día, al creer en Jesucristo, como enseña la Biblia en Efesios 1:11, recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene por la fe a habitar en el creyente. Tenemos el poder. La segunda persona de la Trinidad habita en nosotros. Tenemos el poder para resistir al diablo. Tenemos el poder. Ahora, tal vez el motivo de oración sea: Señor, ayúdame, enséñame a usar ese poder. Enséñame para cada día someter más mi vida a la voluntad del Espíritu Santo, para que Él esté lleno de mí. O sea, vaciarnos de nosotros mismos y estar llenos del Espíritu Santo. Obedecer no nuestra carne, sino el Espíritu Santo. Vamos a ver también que nuestras armas son espirituales, no son carnales. Nuestro hermano Bori, que nos lea 2 Corintios capítulo 10. Nuestro hermano Leo, Efesios capítulo número 6. Mario, Primera de Juan capítulo 4, versículos 3 y 4. Bori nos lee 2 Corintios capítulo número 10, los versículos del 3 al 5. Y vamos a ver las armas del cristiano. Tenemos poder, tenemos que someternos cada día a Dios y el diablo va a huir de nosotros. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo número 10, versículo 3 al 5 lo siguiente. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Se dan cuenta? Tenemos armas. Estamos equipados para resistir en esta lucha espiritual. Y vamos a escuchar ahora Efesios capítulo número 6, versículos del 10 al 18, acerca de la armadura del cristiano en esta lucha espiritual. Y cómo tiene que ver mucho precisamente con el culto de hoy, que trata sobre la oración. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, lo siguiente. Así dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principado y contra potestades, contra el gobernador de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Se nos está hablando de un cristiano y se nos está describiendo al cristiano como un guerrero romano con toda su armadura lista para la batalla, listo para el combate, con todas sus herramientas o instrumentos de guerra, tanto de defensivos como ofensivos. Y entonces el cristiano también tiene esa armadura, solamente que tenemos que usarla, y está la fe, el escudo de la fe, está la espada de dos filos, la palabra de Dios, la oración, el calzado, dice, el apresto del evangelio. Entonces todos esos instrumentos, en un sentido figurado, lo tenemos para esta lucha espiritual, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Una lucha espiritual. La Biblia habla de una lucha espiritual, y tenemos el libro de Daniel en el capítulo número 10, los versículos del 11 al 14, que habla de esa lucha espiritual, que no lo vamos a leer ahora, pero que habla de esa lucha espiritual. Entonces, hermano, tenemos que estar así, ¿ve? Orando. Y también la palabra de Dios. ¿Cómo Jesús resistió las tentaciones del diablo? Diciendo siempre, escrito está, con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es necesaria, es el alimento del alma. Mientras más Biblia, mientras más palabra de Dios tengamos en nuestra mente,
más fuertes seremos a las tentaciones del diablo. Cuando el diablo venga con sus ofertas, cuando el mundo venga con sus ofertas, cuando la carne quiera tentarnos y hacernos caer, la palabra de Dios va a salir. Y uno va a decir, no, pero Dios dice en su palabra esto. Y esto que me están ofreciendo o esto que quiero hacer, esto que el diablo me está tentando es en contra de la palabra de Dios. Y entonces, no, obedezco a Dios antes que a todo lo demás. Es una lucha espiritual constante. Entonces tenemos que pasar tiempo con la Biblia, en el buen sentido. Tenemos que pasar tiempo orando ahí en la presencia de Dios. Ahora, a pesar de todas estas artimañas del diablo, tengo buenas noticias para usted. El diablo está derrotado. El diablo está derrotado, aunque tengamos cuidado, no está destruido. Aún no está destruido, pero sí está derrotado. Cristo le venció. Cristo en la cruz le venció. Por su muerte, por su resurrección, le venció. Vamos a ver algunos versículos para que Naivi nos lea. Mario tiene ahí, Primera de Juan, capítulo número 4, versículos 3 y 4. Naivi, mientras tanto, nos va buscando Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Ligia nos busca Hebreos 2.14. Noel, si lo desea, Colosenses 2.15. Colosenses 2.15. Miguel nos puede buscar Apocalipsis 20:10. Vamos a ir viendo todos estos versículos y vamos a ver que el diablo está destruido, que él está vencido, está vencido, no está destruido, pero está vencido. Está vencido. Cristo le venció en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en Primera de Juan 2.14, Hebreos 2.14. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 3 y 4, lo siguiente. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en todo el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Le hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En nosotros habita Jesucristo, habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se hacen presentes por medio del Espíritu Santo, se hacen presentes también en nuestra vida. Habita Dios en nosotros, la segunda persona de la Trinidad. Recuerdan que Jesús dijo, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Jesús se hace presente en nuestra vida a través del Espíritu Santo también. Incluso Jesús dijo, a sus discípulos dijo, el Padre y yo haremos morada en él. Sin embargo, somos templos del Espíritu Santo, pero a través del Espíritu Santo se hacen presentes también en nuestra vida el Padre y el Hijo. Entonces, le hemos vencido, Cristo está con nosotros y la Biblia dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo somos más que vencedores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. También la Biblia dice en 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Ahí está hablando de las personas que no tienen a Dios, que hacen del pecado una práctica. El cristiano peca, lo sabemos, pero no hacemos del pecado una práctica, que es algo diferente. Sin embargo, dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y ahora cada uno de nosotros está en Cristo. Y estando en Cristo, ¿quién puede hacernos daño? Estamos en Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién podrá arrebatarnos de las manos del Creador, de las manos del Señor del universo? Nada ni nadie puede separarnos de su presencia, de su amor. También la Biblia en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para matar y hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús viene para darnos vida y vida en abundancia. Aun cuando por obra del diablo, vamos a decir, entró la muerte al mundo, morimos, quedamos separados de Dios, pero en Cristo ahora tenemos la vida eterna. Miren lo que dice Hebreos 2:14, precioso.
de la muerte, esto es, al diablo. Se entiende perfectamente, ¿verdad? Por medio de la muerte, Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Cristo le venció. Hermoso también lo que dice Colosenses 2:15. Vamos a leerlo desde el 13. Creo que es desde el 13, comienza ahí, ¿no? Desde el 13 hasta el 15. Colosenses capítulo número 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Se dan cuenta? Cómo Cristo venció al reino de las tinieblas. Venció sobre ellos en la cruz. Cristo les venció. El diablo está vencido. Por último, quisiera leer Lucas capítulo 13. Si quieren lo escuchan nada más. Un pasaje de Lucas capítulo 13, versículo 10. Vamos a ver todo esto que hemos hablado, ilustrado en una persona, en un pasaje. Lucas capítulo 13, versículo 10. Escúchenlo nada más. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hermanos míos queridos, solo Jesucristo puede deshacer las obras del diablo. Cristo rompe las cadenas, Cristo sana, Cristo salva. Solamente Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Satanás es nuestro enemigo. La única arma que posee es el engaño. Él está vencido y conoce cuál es su final. La Biblia dice en Apocalipsis 20:10 lo siguiente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 nos habla del final del diablo. Él sabe cuál es su final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final del diablo. Será destruido para siempre, pero él no quiere ir solo. Él quiere llevar seres humanos con él. Él no quiere ir solo. Hermanos míos queridos, no vivamos en derrota. Jesús está con nosotros. Somos en Cristo más que victoriosos. Disfrutemos el cristianismo al máximo. Vistámonos de la armadura del Señor y peleemos la buena batalla de la fe.